Mi historia es una prueba de que incluso cuando la vida parece querer destruirnos, es posible reconstruirlo todo desde cero y con mayor fuerza aún. Hoy a los 32 años, soy Julia Foster, analista de datos en una empresa de tecnología líder en Orlando, Florida. El salario que recibo hoy supera cualquier sueño que me atreví a tener cuando era niño, cuando el mundo se me vino encima a los 9 años. Mi madre nos abandonó después de un divorcio devastador, dejándonos a mi padre y a mí solos para enfrentar las consecuencias de una vida rota. Pero me negué a ceder ante ese abandono. Convertí el dolor en combustible y paso a paso construí una carrera que muchos ni siquiera se atreverían a imaginar. Durante años pensé que esas heridas habían sanado. Hasta que una fría noche de otoño un golpe en la puerta de mi apartamento me trajo todo lo que había enterrado. Mi madre, después de décadas de silencio, me había encontrado, no por anhelo ni por arrepentimiento, sino porque descubrió mi éxito financiero. Y no vino sola, a su lado, mi medio hermano, un joven mimado que nunca se había cruzado en mi camino, me exigió una cantidad absurda de dinero, como si le debiera algo. Cada una de sus palabras era un cuchillo, cubierto de codicia y descaro. No se trataba solo de dinero, fue una traición que reabrió cicatrices que pensé que habían estado cerradas para siempre. ¿Qué vino después? Una serie de revelaciones que sacudieron todo lo que creía sobre la lealtad, el amor y la familia. Si alguna vez has sentido el sabor amargo de la traición por parte de alguien en quien confiabas, comparte tu historia en los comentarios. Tus palabras tienen valor y quiero escucharlas. No olvides suscribirte para seguir más historias reales como esta, que muestran cómo la vida puede sorprendernos para bien o para mal. Nunca imaginé que mi madre volvería a mi vida gracias a mi éxito. Todo cambió cuando tenía 9 años en Ohio. Marie Stone, mi madre, desapareció después de divorciarse de mi padre, David Foster. Se volvió una extraña en la casa, distante, fría, hasta que una noche simplemente empacó sus cosas y desapareció. Mi padre solo reveló más tarde que ella se había ido con otro hombre, alguien que prometía una vida más fácil y brillante. El divorcio fue rápido y nos quedamos los dos, él, un hombre destrozado, y yo, un niño confundido, en una casa derrumbándose, con facturas atrasadas y un futuro incierto. Mi madre no solo nos dejó, borró nuestra existencia. Rehizo su vida al otro lado del estado, se volvió a casar y tuvo otro hijo, Caleb Grant, mi medio hermano, que ni siquiera sabía que existía. Nunca llamó, nunca apareció. Lo máximo que recibía fue una tarjeta de cumpleaños al año, con palabras cortas e impersonales que dolían más que cualquier silencio. Mientras tanto, mi padre hizo todo lo posible para mantenernos en pie. Propietarios de un pequeño restaurante que apenas generaba ganancias, trabajaban desde el amanecer hasta la noche, cocinando, limpiando, atendiendo a clientes con profundas ojeras y las manos agrietadas por el esfuerzo. A menudo regresaba a casa con menos de $50 en el bolsillo después de pagar sus gastos. El alquiler siempre se retrasaba y el frigorífico estaba casi vacío. Intentó ocultar su desesperación, pero la vi en sus hombros encorvados, en los montones de facturas impagas que había sobre la mesa. A los 13 años, ya no podía soportar verlo pelear solo. Empecé a trabajar como pude, cuidando niños de los vecinos hasta altas horas de la noche, estudiando con una linterna después de que los niños se durmieran. Pronto conseguí más trabajos, reabastecerme en una tienda de comestibles, limpiar después de la escuela, repartir periódicos antes del amanecer. Cada centavo que ganaba se destinaba a las facturas del hogar, a la comida y a la electricidad. Mi padre protestó, me dijo que fuera solo un niño, pero no le hice caso. Era mi forma de luchar contra el vacío que había dejado mi madre. Oculté mi cansancio, fingí que todo estaba bien, aunque me dolieran las manos de fregar pisos o me ardieran las piernas después de recorrer kilómetros en bicicleta. La escuela fue mi refugio. Me quedaba después de clases en el club de matemáticas, perdiéndome en los números para silenciar el dolor. En las noches en que no estaba tan agotado, mi padre se sentaba conmigo en la mesa de la cocina, moviendo la cabeza adormilado mientras me ayudaba con mi tarea. Siempre me dijo que yo era más fuerte de lo que imaginaba, que podía superar cualquier cosa. Tus palabras se convirtieron en mi armadura en los días más difíciles. Pero su ausencia nunca dejó de doler. A veces miraba sus fotos y me preguntaba por qué no había sido suficiente para que se quedara. Estos pensamientos me molestan, así que los ahogo en el trabajo y el estudio. Cuando llegué a la escuela secundaria, ya había aprendido a depender solo de mí mismo.
Guardé cada moneda, me enterré en libros y juré nunca volver a confiar en nadie como una vez confié en ella. Mi padre era mi refugio seguro, pero sabía que no podría sostener nuestro mundo solo para siempre. Tuve que construir el mío, y eso es lo que hice, un paso agotador tras otro. Incluso años después, el peso de mi infancia nunca se alivió por completo. Aprendí desde el principio que la independencia era mi única salida. En la secundaria me lancé a mis estudios como si mi vida dependiera de ello. Noches dedicadas a perfeccionar problemas de cálculo, buscando las mejores notas. Mi consejero vocacional notó mi determinación y me nominó para becas. A los 17 años gané una beca completa para una universidad estatal para estudiar análisis de datos, un área perfecta para mi mente lógica, que siempre ha buscado patrones donde otros solo veían caos. Esa beca fue mi salvavidas, la oportunidad de reescribir mi destino. Pero incluso con la cuota mensual pagada, todo lo demás corría por mi cuenta: libros, alquiler, comida. No había red de seguridad, solo fuerza de voluntad. Para sobrevivir, trabajé en varios trabajos. Durante la semana, trabajaba de camarera en la cafetería de la universidad, equilibrando bandejas y esquivando derrames de café mientras revisaba mentalmente fórmulas de programación. Los fines de semana trabajaba como asistente en un pequeño despacho de abogados, organizando papeles y atendiendo un sinfín de llamadas. Por la noche limpiaba oficinas, fregaba pisos y limpiaba mesas hasta que le temblaban los brazos. Mis días comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban mucho después de la medianoche. Cada hora se contaba en un cálculo mental de cuentas a pagar. Cada centavo se destinó a la supervivencia, con una pequeña reserva para emergencias. La fatiga fue mi compañera constante, pero también lo fue la determinación. Me había prometido a mí mismo que nunca me definiría el dolor del pasado. La universidad puso a prueba mis límites, pero también me moldeó. Sobrecargué mi agenda con clases adicionales, me uní a grupos de ciencia de datos y finalmente conseguí una pasantía de verano en una startup de tecnología que lo cambiaría todo. Las demandas fueron implacables, horas interminables analizando datos, pero cada desafío agudizó mis habilidades y me dio dirección. Cuando me gradué me fui con un título, honores académicos y una oferta de trabajo en Orlando, Florida. Mudarse allí fue como entrar en un nuevo capítulo. Orlando, con su creciente centro tecnológico, ofrecía la oportunidad de empezar desde cero. Comencé como analista junior, dedicándome de lleno a cada proyecto. 5 años después ocupaba un puesto de alto nivel, lideraba iniciativas importantes y ganaba más de lo que jamás imaginé posible, viniendo de donde vengo. Incluso con todo su éxito, mi padre nunca estuvo fuera de mis pensamientos. Lo había dado todo, su sudor, sus noches de insomnio, sus sueños. Y eso nunca lo olvidaría. Mi padre nunca la detuvo en nada. Conservó cada carta sin respuesta, cada llamada que pasó desapercibida. Vi las lágrimas en sus ojos cada vez que el teléfono se apagaba el día de la madre. Él no la alejó, ella decidió irse y nunca miró atrás. Hasta el día de hoy, la imagen de él sentado en la mesa de la cocina, con los hombros encorvados bajo el peso de una ausencia que nunca entendió, todavía me quema por dentro. Pero ahí estaba ella, con esa sonrisa ensayada y los ojos húmedos en el momento justo, como si estuviera leyendo un guión. Lo intenté, Julia. No tienes idea de cuánto duele estar lejos. Le temblaba la voz, pero sus dedos perfectamente cuidados jugaban con su taza de café como si estuviera en un almuerzo de negocios. Cada palabra fue calculada, cada pausa, un anzuelo para enganchar mi culpa. Caleb, mientras tanto, ni siquiera se molestó en ocultar su aburrimiento. Su pulgar se deslizó por la pantalla de su teléfono celular, sus labios se torcieron en una mueca de desprecio. No vas a creer lo que cobra la universidad por una habitación decente, espetó, sin siquiera levantar la vista. Es casi un robo. Pero bueno, te lo puedes permitir, ¿verdad? La arrogancia en su voz era como un cuchillo girado lentamente. No fue una petición. Fue un cargo. Debería haberme levantado en ese mismo momento. Debí haber tirado el dinero sobre la mesa y haberme ido sin mirar atrás, como ella hizo conmigo. Pero había algo en mí, una parte terca y herida que todavía esperaba una señal de que todo esto no había sido en vano. Que ella no era solo una extraña con mi sangre en las venas. ¿Por qué ahora? Pregunté, mi voz más firme de lo que sentía. Han pasado 20 años. ¿Qué cambió?
Ella dudó solo por un segundo, pero fue suficiente. Su sonrisa vaciló y por primera vez vi algo crudo pasar por sus ojos. No fue amor. No fue arrepentimiento. Fue un cálculo. Porque por fin puedes ayudarnos, dijo bajando la voz como si compartiera un secreto. Y las familias se ayudan entre sí, ¿no es así, querida? La palabra familia sonaba como una amenaza. Miré a Caleb, a la forma en que examinaba mi reloj, mi abrigo, evaluando el valor de todo lo que lo rodeaba como si yo fuera una cuenta bancaria ambulante. Y entonces entendí, no habían venido por mí. Habían venido por lo que yo podía darles. No fue una reconciliación. Fue una transacción. La ira ardía en mi pecho, pero con ella llegó una claridad helada. No le debía nada a esa mujer. No después de todas las noches que lloré preguntándome por qué no era suficiente. No después de todas las veces que mi padre tomó mi mano y me susurró, un día verás que su amor no definió tu valor. Y allí, entre el olor a café y el ruido de los cubiertos, por fin lo vi. No, dijo, empujando la silla hacia atrás. No pagaré por tu culpa. No para tu comodidad. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Por primera vez se le cayó la máscara. No hubo lágrimas, no hubo excusas. Solo una frialdad que confirmó todo lo que siempre supe, ella no me quería. Nunca me quise. Solo quería lo que podía ofrecer. Y por primera vez en mi vida, no iba a darlo. De ella y ahora veía su propia confianza siendo utilizada como arma. Hackeaste el correo electrónico de mi padre, mi voz era baja, pero cada sílaba cortaba el aire como una cuchilla. Tú. Ella no se movió. Él no lo negó. Solo esa sonrisa tensa, como si yo fuera el irracional por preocuparse. Como si robar la privacidad del hombre que la amó hasta su último aliento estuviera en su derecho. Siempre ha sido dramático, murmuró, ajustando su bolso en su regazo como si estuviéramos hablando del clima. Eso lo heredas de él. Caleb se rió, un sonido seco y sordo, mientras deslizaba su dedo por la pantalla de mi teléfono celular, que había dejado sobre la mesa. Como si todo fuera suyo por herencia. Para, ordené arrebatándole el dispositivo de las manos. Sal de mi casa. Julia, sé razonable, extendió la mano, como si pudiera calmarme con un toque. Como si fuera un animal salvaje al que hay que domesticar. Solo queremos lo que es justo. ¿Justo? La palabra me quemó la garganta. ¿Sabes lo que es justo, mamá? Es no tener que mirarte y ver a la mujer que destruyó a mi padre. Eso desapareció de mi vida y ahora vuelve como si fuera un favor. Que utiliza a su propio hijo como cebo para extorsionar a la hija que abandonó. Su rostro se endureció. Por un segundo vi puro odio en sus ojos, no hacia mí, sino por haber sido descubierta. Por no poder manipularme más. No tienes idea de lo que pasé, siseó. Por lo que me hizo pasar. No, lo interrumpí. No tienes idea de por lo que nos hiciste pasar. Caleb se levantó cansado del espectáculo. Me voy de aquí, refunfuñó, metiéndose las manos en los bolsillos. No necesito este circo. Esperar. Ella lo agarró del brazo y sus dedos se clavaron en su carne como garras. No nos fuimos de aquí sin nada. No, repetí, esta vez con más firmeza. Te vas sin nada. Como siempre deberían haber hecho. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez no hubo palabras. No hubo excusas. Solo el vacío de una mujer que descubrió, demasiado tarde, que el mundo no giraba en torno a ella. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que permaneció fue más fuerte que cualquier grito. No lloré. No rompí nada. Simplemente respiré hondo, miré las huellas dactilares en la pantalla de mi teléfono celular y supe, con claridad penetrante, que esta sería la última vez que las dejaría entrar. Porque algunas heridas sanan. Y algunas puertas se cierran para siempre. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos del mismo desprecio que yo ya conocía tan bien. ¿Hackeaste el correo electrónico de papá? La pregunta salió como un golpe, mi voz temblorosa pero firme. Ella no se inmutó. Él no lo negó. Él simplemente sonrió, esa sonrisa aguda que siempre precedía a sus palabras más crueles. Tu padre es un fracaso, Julia.
Las sílabas goteaban de sus labios como veneno. Ese restaurante miserable arrastrándote con él. Solo quería saber cómo lograste escapar de esa mediocridad. Cada palabra era un cuchillo, torcido con precisión para herir al hombre que se había partido en dos por mí. A su lado, Caleb se rió en voz baja y sucia. Sí, un perdedor. Te mereces algo mejor que eso. Algo dentro de mí estalló. No era ira, era fuego puro e incontenible. Di un paso adelante y mis dedos apretaron el teléfono hasta que me dolió. Mi voz atravesó el aire helada y aguda como el cristal. Vete. Ahora. O llamaré a la policía. Levanté el teléfono con el dedo sobre el botón de emergencia. Sus ojos se abrieron como platos. Por primera vez, la máscara de control se rompió. ¿Llamarías a la policía por tu propia madre? Su voz siseó, llena de un odio que ya no me afectaba. Caleb resopló arrojando su celular al sofá con un gesto teatral. Tranquilo, no es tanto, murmuró, pero vi el temblor en sus manos. No retrocedí. Hackeaste el correo electrónico de mi padre. Intentaste acceder a mis cuentas. Eso es un delito. El silencio que siguió fue una confesión. Se puso de pie y sus dedos se clavaron en el brazo de Caleb como garras. Te vas a arrepentir de esto, Julia. El hielo en su tono no me asustó. Simplemente confirmó lo que ya sabía. No hemos terminado. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe que resonó como un veredicto. Me quedé allí inmóvil, escuchando el eco de mi propio corazón. Así que cerré la cerradura. Mis manos todavía temblaban cuando me desplomé frente a la computadora portátil, con los dedos volando sobre el teclado. Los registros no mintieron. Intentos fallidos de inicio de sesión, repetidos como un ritual obsesivo. Se abre una pestaña en el navegador, restablecer mi contraseña bancaria. Mi mente de analista de datos despertó fría y metódica. Cada clic, cada registro, prueba irrefutable. No fue solo una invasión. Fue una traición calculada, la confirmación de que ella nunca me había visto como una hija, simplemente otra puerta que derribar, otra caja fuerte que vaciar. Su peso aplastó mi pecho. Ira, pena, una incredulidad que ardía como ácido. Necesitaba saber hasta dónde había llegado. El teléfono tembló en mi mano cuando lo llamé. Su voz, familiar y cansada, respondió después de unos cuantos timbres. ¿Julia? Me sentí culpable por añadir otra preocupación a las arrugas que conocía tan bien. Pero ya no había vuelta atrás. Le dije todo. Cómo había violado su correo electrónico, tergiversado la verdad sobre él para mantenerla alejada, como ella y Caleb habían tratado de romper mis defensas. Ella mintió sobre ti, papá. Se me quebró la voz, pero no por debilidad, sino por una furia reprimida durante años. Suspiró largo y profundo, el tipo de suspiro que conlleva décadas de decepción. Es María. Había una tristeza en su tono que dolía más que cualquier grito. Ella siempre tergiversó las cosas para adaptarlas a su historia. Lo confirmó, el correo electrónico había sido pirateado semanas antes. Alguien había restablecido tu contraseña. Escucharlo decir eso en voz alta fue como recibir un puñetazo en el estómago. Había vuelto a traicionar su confianza. Y esta vez, la traición reavivó algo en mí, una determinación fría e implacable. Ya no sería una víctima. No dejaría que nos destruyeran. A la mañana siguiente, la oficina de Mark Sullivan me recibió con su habitual precisión. No perdió el tiempo con medias palabras. Después de analizar las capturas de pantalla, los mensajes reenviados, su rostro se cerró. Esto es serio, Julia. Juntos completamos los formularios en el juzgado de Orlando, detallando cada allanamiento, cada intento de Caleb. El proceso fue agotador, montones de papeles, audiencias interminables, pero Mark nunca vaciló. Cuando el juez bajó el mazo, fue como si el aire regresara a mis pulmones por primera vez en meses. Una orden judicial permanente. Sin contacto. Ningún acercamiento. Una barrera concreta entre yo y el caos que llevaban. Pero la paz duró poco. Días después, una alerta bancaria vibró en mi pantalla, intento de transferencia de $10.000. La autenticación de 2 factores se había bloqueado.
No necesité investigar para saber de quién era la huella digital. Incluso con la orden, ella todavía estiró sus dedos sucios hacia lo que no era suyo. Mis sistemas estaban reforzados, como analista, los había reforzado hacía mucho tiempo. Ver fracasar su intento me produjo una satisfacción amarga, casi dulce. Pero debajo de ella, algo más pesado se asentó. No se trataba solo de dinero. Se trataba de su deseo de arrancar, pedazo a pedazo, la vida que yo había construido con mis propias manos. Marcos actuó rápidamente. Otro proceso, otra capa de protección. Si lo vuelve a intentar, se enfrentará a consecuencias reales, aseguró. Ha pasado un año. El polvo se asentó. Mi rutina encontró un nuevo ritmo, tranquilo y estable. Pero sus mentiras tenían piernas largas. Cuando sus familiares se enteraron, comenzaron a llegar las llamadas. Fue tía Ruth quien finalmente rompió el silencio. Su voz, baja y llena de culpa, resonó en el teléfono. María ha sido así desde que era niña. Y entonces, como una inundación repentina, llegaron las historias, los préstamos nunca pagados, los fideicomisos rotos, el rastro de destrucción que dejó atrás. Cada palabra fue un corte, pero también una liberación. Su traición no había comenzado conmigo. Y por primera vez lo entendí, nunca se había tratado de mí. Mientras me reconstruía, ellos se hundían. Sus mentiras los devoraron. Los amigos se dieron la vuelta. Los familiares cortan los lazos. Al final se quedaron solos en un pequeño pueblo, rodeados por los escombros de sus propias elecciones. Fue en este vacío que encontré la terapia. La doctora Ellen Brooks, con su calma inquebrantable, me guió a través del laberinto de años de manipulación. Has cargado con sus decisiones sobre tus hombros durante demasiado tiempo, dijo una tarde, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana. Meses de trabajo para desatar los nudos que ella había apretado en mí. Aprendí que su ausencia nunca fue culpa mía. Esa paz no requería olvido, exigía que dejara de permitir que su sombra dictara mis pasos. Y cuando llegó la claridad, también llegó el propósito. Usé el dolor para construir algo mejor. Una organización en Orlando dedicada a niños de familias de bajos ingresos, becas, tutorías, el apoyo que había buscado en vano. Cara, mi amiga e incansable trabajadora social, se embarcó en este viaje conmigo. Juntos transformamos las heridas en puentes. Porque algunas historias no necesitan repetirse. Y la mía, finalmente, fue solo mía. La energía que nació de ese propósito fue eléctrica, y Cara la canalizó conmigo como si fuera nuestra propia corriente de vida. No era solo trabajo, era una misión tejida por las manos de quienes también creían que nadie debería crecer sintiéndose solo. Un compañero luchador, convirtió los píxeles en esperanza al crear el sitio web de la organización, mientras que Ryan, mi alma y vecino de al lado, hizo avanzar nuestra causa como un reguero de pólvora controlado por sus conexiones comunitarias. Cada uno de sus gestos era un recordatorio: las batallas más duras no necesitan ser llevadas a la espalda de una sola persona. Y en medio de este torbellino de acción, mi padre permaneció. Siempre él. Siempre presente. Sus visitas fueron como anclas, firmes, silenciosas, llenas de un orgullo que no necesitaba palabras. Sus ojos brillaron al ver lo que mis manos, mi dolor y mi terquedad habían construido. Él no era el mismo hombre que había conocido cuando era niña, ni yo era la misma niña. Pero ahí, en esos momentos, éramos exactamente quienes necesitábamos ser, dos sobrevivientes que habían aprendido a amar sin medir las cicatrices. Luego vinieron los demás. Carara, con su risa que llenaba cualquier estancia, Nena, que veía belleza hasta en las grietas, Ryan, que llegó con café y se quedó hasta el amanecer ayudando a planificar el siguiente paso. No fueron accidentes en mi vida, fueron elecciones. Las decisiones que tomé todos los días, al dejarles quedarse, al confiar en que no se irían cuando el camino se volviera empinado. Celebraron cada victoria como si fuera suya, se mantuvieron firmes ante los reveses y, sin aspavientos, me enseñaron que la lealtad no es un contrato, es un acto de valentía repetido innumerables veces. Fue una de esas noches en la mesa, entre platos medio fríos e historias mezcladas, que sentí que algo se instalaba dentro de mí. Una certeza silenciosa, como la última pieza de un rompecabezas que encaja sin hacer ruido. No fue una felicidad efímera, fue paz. La paz de saber que ya tenía, ahí mismo,
lo que mucha gente pasa toda su vida buscando. Porque la familia no es un apellido, ni un vínculo de sangre que a veces aprisiona más de lo que une. La familia son las manos que siguen apretando las tuyas incluso cuando las tuyas tiemblan. Son las miradas que no apartan la mirada cuando colapsas. Son las voces que susurran tú puedes hacerlo cuando el mundo grita ríndete. Si hoy te sientes solo, escúchalo con atención, tienes derecho a construir tu propia mesa. Invita a quienes te hacen reír hasta que te duela el estómago, a quienes respetan tu silencio, a quienes encienden luces donde solo viste oscuridad. Y si esta historia te resonó de alguna manera, quiero saber, ¿qué significa la familia para ti? No la definición del diccionario, sino la tuya, la que vives, la que eliges, la que construyes todos los días. Deja tu huella en los comentarios. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, únete a nosotros. El mundo necesita más mesas llenas, más manos en la mano, más corazones que se reconozcan como su hogar.